buenos días. Hoy en su programa Lo que ellas quieren platicaremos sobre un tema muy interesante, transgeneracional. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña este martes con sabor a lunes. Aquí en cabina para platicar de un tema muy interesante, un tema que es nuevo. Bueno, no es nuevo, es un tema que últimamente está teniendo mucho auge en nuestro medio, en el medio de la psicología, dentro de la psicoterapia. Es algo que está de verdad teniendo como mucha aceptación, pero no es nuevo. Es algo que ya tiene mucho tiempo trabajándose. Hoy vamos a tener en entrevista a Ángeles Walder, que es una experta en ese asunto de lo transgeneracional. Yo le voy a dar una introducción, más o menos, para que usted sepa de a qué nos referimos. Psicogenealogía y la teoría transgeneracional, o psicogenealogía o análisis transgeneracional, se refiere al estudio de la influencia del árbol genealógico sobre la historia de cada uno de nosotros. Y como disciplina es bastante reciente y precisamente por eso resulta difícil encontrar como un corpus unitario referente a la materia. Pero el hecho de que nosotros lo estemos conociendo hasta reciente no significa que sea nuevo. Tiene mucho tiempo estudiándose esto, pero hay cada vez un número mayor sobre personas, investigadores que están trabajando de forma separada, y hay diferentes marcos teóricos. Pero con respecto a la teoría transgeneracional, vamos a ver la importancia que tiene en las enfermedades, en los roles, en el proyecto sentido, en cómo es que nosotros vamos viviendo en el día a día y cómo esto tiene influencia en nosotros. Nosotros como que lo dejamos de lado, pero otras culturas siempre lo han manejado, ¿no? De verdad, créame que siempre lo han manejado. Por ejemplo, en la medicina china y en la africana, a diferencia de la occidental, siempre tratan cualquier enfermedad dentro del contexto familiar y genealógico. La relación con los antepasados define en buena medida los vínculos, los derechos, los deberes, la identidad que va estructurando a un ser humano tanto a nivel cultural como en su propia biografía personal. Los taoístas chinos miden el destino de una persona teniendo en cuenta 9 generaciones, y el mito cultural al que pertenecemos, que es el judío cristiano, basado en la Biblia, dice explícitamente que los errores de los padres recaen sobre los hijos durante 3 o 4 generaciones. Entonces, estos conceptos son instrumentos que la disciplina transgeneracional ha aportado poco a poco y que se pueden resumir en algunos apartados que le voy a mencionar enseguida. Por ejemplo, se utiliza lo que es el genosociograma. Genosociograma es algo que para usted podría ser conocido. Usted sabe que las empresas tienen un organigrama para decir quiénes son los directores, quiénes son los subdirectores, quiénes son los supervisores, quién depende de quién, ¿verdad? Bueno, pues es más o menos lo mismo, pero se toma a
cuando menos 3 generaciones. Por ejemplo, estoy yo, están mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos. Si tenemos mayor información, bueno, pues va a ser mucho más rico toda la información que nosotros vamos a obtener de nosotros. El geneograma familiar se ubicaba únicamente en lo que eran papá, mamá e hijitos. El genosociograma habla de papá, abuelos, bisabuelos, pero también están incluyendo, por ejemplo, fechas de nacimiento, están incluyendo enfermedades dentro de la familia, se incluyen recuerdos dentro de la familia, secretos dentro de la familia, traumas y dramas familiares, el fantasma transgeneracional. ¿Se acuerda cuando yo le platiqué del síndrome del yacente? Bueno, pues tiene que ver mucho con el fantasma transgeneracional. Hay maneras de transmitir estos recuerdos familiares y se dividen en esta trinidad de la fraternidad padre, madre e hijo, nombres que se repiten, nombres y apellidos, síndrome de aniversario, fechas tanto de nacimiento como de matrimonio, como de enfermedades, como de muerte, lugares de nacimiento. ¿Cómo? Fíjese qué curioso. Y decimos, qué coincidencia, ¿verdad? Una pareja que se casa y que vive en Guadalajara, vamos a suponer, y que toda su familia vive aquí en Guadalajara, nunca han salido de Guadalajara, a lo mejor tienen familiares en otro lado, pero toda la familia está aquí en Guadalajara, y de pronto transfieren al señor, no sé, a San Luis Potosí, o lo transfieren a cualquier otro lugar, o se tienen que ir, no tanto por una transferencia, sino se tienen que ir de la ciudad por quizás huyendo, o quizás porque la situación estuvo bastante difícil, como por ejemplo hoy por hoy nosotros nos damos cuenta en la situación aquí en nuestro país, que muchas personas han decidido irse a vivir al extranjero. Bueno, esto no es nuevo, esto lo podemos ver ahorita, por ejemplo, lo que estamos viviendo como mundo, los migrantes, los de Siria, estamos viviendo, por ejemplo, todos los centroamericanos que llegan aquí a nuestro Guadalajara, pero esto no es nuevo, esto no es reciente. Si nosotros recordamos el Holocausto, bueno, pues hubo muchas personas que tuvieron que huir a otros países, otros que tenían las posibilidades vinieron a América, hicieron como, esto que le digo yo no es nuevo. Ahora, siguiendo con el ejemplo que le decía yo, qué curioso en una familia que todos han vivido en Guadalajara y de pronto por alguna razón se tienen que ir y 2 de sus hijos nacieron aquí y uno de sus hijos nació en otra ciudad. Si nosotros vemos la historia de la familia, vamos a ver que este hijo que no nació aquí en la ciudad tendrá una historia diferente a los hermanos que han nacido aquí. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con fechas y lugares. La psicogenealogía, entonces, se podría definir como un estudio específico de la persona, de su procedencia, a través del análisis de todo su árbol genealógico. Y esto se convierte, desde esta perspectiva, en la base de cualquier neurosis, de cualquier obsesión, de cualquier enfermedad individual, ya que todos heredamos una impronta psíquica muy profunda que nos pesa en muchas ocasiones y que no somos conscientes nosotros de poseer. En esto se basa la psicogenealogía. Cuando hablamos todo el asunto de transgeneracional, nos estamos refiriendo a esto. En realidad, la idea de todo esto, le decía yo, no es nueva, no es moda. El análisis transgeneracional empieza a extenderse actualmente por todo el mundo, con diferentes prácticas, con diferentes escuelas. Y entonces podrá usted haber escuchado en algún momento lo que es descodificación biológica. Usted ha escuchado, por ejemplo, todo lo que de Alejandro Jodorowsky, psicogenealogía. Usted habrá escuchado bioneuroemoción. Se han desarrollado varios marcos, varias prácticas y varias escuelas. Y hoy por hoy,
psicoanalistas, psicoterapeutas de todas las corrientes reconocen la importancia del árbol genealógico y sobre todo de los llamados secretos de familia y los lazos que unen a unas generaciones con otras. De esto le voy a platicar el día de hoy, pero más que platicarle yo, vamos a tener en entrevista desde Madrid a Ángeles Walder, que es para mí una de las mejores porque conozco las teorías de otras personas, los marcos teóricos de otras personas. En lo muy particular yo estudio con ella y bueno, pues por supuesto que yo la considero de las mejores. Tiene algo muy interesante que decirnos acerca de las enfermedades y lo transgeneracional. Por ejemplo, cómo hay familias enteras que uno de los miembros o varios de los miembros padecen cáncer. Puede ser cáncer de mama, puede ser cáncer de estómago, puede ser leucemia, como en una familia 2 o más han muerto por esta enfermedad. Como hay familias de diabéticos, como hay familias con cardiopatías, como hay familias con obesidad. Bueno, pues de todo esto le vamos a platicar hoy en su programa Lo que ellas quieren. Le voy a dar nuestras vías de contacto para que nos hagan sus preguntas de una vez y yo pueda realizárselas a Ángeles en el momento que se comunique con nosotros. 31 22 42 00, 31 22 42 66, Twitter de la estación @Zona 3 Noticias, el personal @Alicia Soltero y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Un WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a corte y regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66. El contagio por piojos no es un signo de mala higiene, todo lo contrario, los piojos prefieren el cabello limpio. Para eliminar estos molestos bichitos, te presentamos el nuevo Paraclean, una loción sin insecticidas que actúa en 15 minutos. Gracias a su doble acción, Paraclean asfixia y deshidrata piojos y liendres. Además, no tiene olor y cuenta con un aplicador de fácil uso para lograr una completa distribución en el cabello. Recuerda aplicarlo en el cabello seco y dejar actuar durante 15 minutos. Paraclean, eficacia contra piojos y liendres. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y tengo una pregunta excelente que se la vamos a comentar a Ángeles. Te voy a contestar un poquito yo. Tengo que hacer un poquito de historia para poderte contestar tu pregunta, Irma. Dice, ¿las enfermedades mentales son enfermedades transgeneracionales? Sí. Desde el punto de vista transgeneracional, sí. Voy a explicar un poquito esto porque voy a decir, Madre Santa, o sea, en mi familia no ha habido una enfermedad mental. A ver, mire, nosotros nos vamos construyendo en relación con los demás, ¿no? En primer lugar con nuestro padre, con nuestra madre, hasta que nosotros adquirimos el lenguaje y vivimos como en una especie de psique comunitaria que lo hace cada vez más grande. Por ejemplo, está papá, está mamá, están hermanos, está la persona que me cuida, ¿sí? Y más o menos alrededor de los 3 años, el niño comienza a hablar y hasta esta edad vive en la psique de su familia. Esta actividad mental va a permitir este mecanismo de estructuración psíquica que se le ha denominado el proceso originario, que ya actúa desde que está en el vientre de mamá, ¿no? Hay 2 autores, Didier Dumas y Francois Dolto. Ellos registran este proceso incluso en el momento de la concepción, es decir, en la forma en que los padres han proyectado su propia idea del hijo o de la hija que conciben. La concepción, en un sentido literal y etimológico, sería, por lo tanto, ya en sí, el primer acto completo de transmisión de este pasado transgeneracional y, por consiguiente, el momento en que el inconsciente familiar
y su proceso psíquico profundo se van a insertar por primera vez en este futuro niño, futuro adulto, ¿no? Según la teoría transgeneracional, los niños que tienen alguna psicosis, los niños psicóticos, no experimentan más que su pasado genealógico del que exploran el inconsciente que les van transmitiendo sus progenitores. Lo que nosotros llamamos perturbaciones mentales en realidad no son más que la vuelta a los procesos mentales propios de este origen que yo le comentaba, lo que estos autores llamó con razón la enfermedad de los antepasados. Y esto lo podemos, dentro de lo que se llama descodificación de enfermedades, descodificación original, se le llama que está constelado, pero no de las constelaciones familiares. De esto nos va a platicar mucho mejor Ángeles, ¿no? Entonces, sí, las enfermedades mentales, sí es, según estos autores, y hago mucho énfasis, según estos autores, es la enfermedad de los antepasados, ¿no? Según Dumas y Dolto, la construcción fundamental de una personalidad no depende únicamente de que papá y mamá tuvieron una relación sexual y le dieron forma a mi persona, sino en la forma en cómo como padres han concebido mentalmente al hijo, soñándolo, hablando de él, asignándole inconscientemente un lugar dentro del orden familiar que va a determinar posteriormente su vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, es que este hijo que saque tus ojos, que saque mi manera de ser, que sea doctor como tú, que va a ser cargo de la empresa que nosotros hemos llevado durante tanto tiempo. Este proyecto que nosotros le vamos asignando al hijo, bueno, pues desde que estamos nosotros planeándolo, ¿no? Desde si hacemos un espacio en nuestra vida, si pensamos en seguir trabajando o no, si pensamos en la habitación que será para el niño o la niña, si va a ser niño o niña, si cómo se va a llamar, ¿no? Todo esto se le va asignando. Entonces, desde este punto de vista, la matriz de nuestro cuerpo es efectivamente el útero de nuestra mamá, pero la matriz de nuestras estructuras psíquicas es todo este conjunto de actividades mentales conscientes e inconscientes, pronunciadas o no pronunciadas, todas las palabras, pero también todos los fantasmas, todas las imaginaciones que han actuado de forma que estas dos células se han encontrado para transformarse en un embrión. Bueno, vamos a salir a una breve pausa comercial y en un momentito regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66. Con motivo de la apertura de su diplomado en nutrición molecular, el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, tiene el gusto de invitarnos al panel de expertos sobre la innovación en la nutrición. Este miércoles 18 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Confirma tu asistencia al 36 69 30 92. 36 69 30 92. No dejes pasar esta gran oportunidad. Tecnológico de Monterrey. Espíritu emprendedor con sentido humano. Y ya tenemos en la línea a Ángeles Walder. Usted, si nos está escuchando a través de nuestra página, va a ver ahí una fotografía de Ángeles, que es nuestra invitada del día de hoy. Buenos días aquí en México, Ángeles. Muy buenos días, Alicia. Un gusto hablar contigo. Un placer también para mí, maestra. Y bueno, estamos platicando de transgeneracional. Bueno, el día de hoy únicamente vamos a platicar y el próximo martes, y luego te voy a tener aquí en cabina, que va a ser un agasajo. Y ya vi una más o menos introducción, que esto es algo que nosotros apenas conozcamos, no significa que sea nuevo.
Significa que ya tiene mucho rato, pero que nosotros apenas conocemos, ¿no? Sí. Y hablando de enfermedades, yo le pedí a nuestro público que me hiciera algunas preguntas para hacértelas yo posteriormente cuando te comunicaras con nosotros. Así en una breve, desde queremos escucharte, ¿para qué me serviría a mí conocer algo acerca de mi árbol, de este aspecto transgeneracional? Porque muchas personas dicen, Dios, ¿para qué estamos despertando muertos de las sepulturas? ¿No? ¿Para qué me serviría? En un principio, comprender qué es lo que está ocurriendo te va a ayudar para no repetir lo mismo, al menos desde la conciencia. O para no compensar, para no intentar hacer o de más o de menos. Entonces, comprender qué es lo que han vivido antes significa entender las circunstancias de lo ocurrido y poder llegar a aceptar la historia que hay. A veces nos quejamos, ¿no? ¿Y por qué tengo esta familia? O por qué me han tocado estas circunstancias, pero seguimos haciendo más de lo mismo, aunque tenemos la oportunidad de cambiar, que muchas veces en otras nuestros familiares no tuvieron esa oportunidad. Y conocer de nuestro árbol nos permite salir de ese mecanismo de repetición que estamos haciendo de forma inconsciente. Okay. Podría decir, por ejemplo, poniendo una historia, ha habido una abuela que ha muerto muy joven, la hija de esta señora sufre toda la vida porque su madre murió, por ejemplo, cercana a la época de Semana Santa, ¿no? Que puede ser en marzo o en abril. Pues una nieta suya que ni tan siquiera ha conocido a esta abuela, pero que sí ha percibido el sufrimiento de su madre cada vez que llegaba esta época, concibe un hijo para que nazca cercano a esa fecha, tan cercano como que nace el día que murió la abuela. Y tú dirías, bueno, pero puede ser casualidad. Claro, lo que pasa que es como un mecanismo de repetición oculto que se realiza a nivel inconsciente, en el que la persona le dice a la hija está trayendo a ese nieto a la vida, mamá, vuelve aquí, mamá, te traigo a tu madre, por ejemplo, podría ser otro mecanismo, o quiero que no te marches y tengas una alegría. Yo creo que cada ser humano se merece su propio espacio, no un espacio de reparación. Claro, claro. Y aquí podríamos hablar del hijo por sustitución, ¿no? Cuando se pierde un hijo y la madre inmediatamente se embaraza del siguiente. Sí, el hijo puede ser, digamos, cada ser humano podemos ser hijos de sustitución, pareja de sustitución, padre de sustitución. O sea, sustituimos aquel que se ha marchado, según el entender de las personas que han vivido el dolor de ese momento, como muy temprano o no es aceptado. Y cuando algo no se acepta es como un ciclo sin acabar, no se cierra. Seguramente nos acordamos más de las cosas en que nos ha ido mal en la vida o que no hemos podido cerrar en la vida, o las experiencias que han sido negativas, que de aquellas que han sido fabulosas y maravillosas y que te lo has pasado muy bien, ¿no? Entonces, esas muertes son las no aceptadas. Okay. Y ahí es cuando, imagínate que nace un niño y muere de forma abrupta, temprana, con una enfermedad o la muerte súbita, con cualquier síntoma, pero en la naturaleza se prevé que un niño que nace llegue a poder desarrollarse para dar otra vez vida. La pérdida de un niño antes de que se pueda cumplir este ciclo es lo que hace que realmente sea doloroso para el sistema. Entonces, automáticamente la biología prevé que tanto la madre como el padre estén disponibles, y esto incluso a nivel hormonal. Aumenta la secreción de estrógenos, aumenta la secreción de testosterona para poder reinvertir otra vez en la vida teniendo otro hijo. Entonces, el que viene a la vida, a veces ocurre de que le ponen hasta el nombre del niño anterior. Imagínate si tú has tenido
una hermana que ha muerto y te ponen el nombre de esta persona, cada vez que tu madre te llame, no te mirará a ti, estará mirando al otro niño o niña que se ha muerto. Ujú. No, y luego hasta nos buscan parecidos. Mira, igualita, Claro. ¿no? Sí, igualita. Yo no existo, ¿no? Sí. Fíjate que tenemos aquí preguntas del público. Dice, ¿lo transgeneracional aplica también en enfermedades mentales? Mi abuelo, mi padre, mi hermano y mi sobrino se suicidaron. Yo tengo 2 hijos varones. ¿Puede pasarles eso a ellos también? Si hay alguien en la familia que revisa la historia y ve cuál es el dolor que viene desde arriba, porque ya son muchas generaciones que están viviendo esto, qué es lo que ha ocurrido, podrá salir del mecanismo de repetición. Ujú. Es una invitación que la persona descodifique y saque realmente el origen, que encuentre dónde estuvo el problema inicialmente para que nadie más tenga que repetir eso, Ujú, ujú. incluida en una patología mental, ¿no? Claro. Y luego tengo otra pregunta aquí en donde me dice que de parte de su madre y de su padre hay personas, dice, incluyen primos y tíos, abuelos, que tenga paladar hendido. Ajá. Que si Ha esto, tenido labio leporino, así ¿verdad? es, sí, Sí. así es. Que si influye, pues sí, por supuesto. Igualmente. Da igual que la patología sea física, que sea psíquica o que sea un comportamiento. Ok. Por ejemplo, todas las mujeres de mi familia han tenido problemas para tener hijos. Ujú, O todos los hombres de la familia, el pequeño nunca ha tenido trabajo. ujú, O todos los hombres de esta familia han tenido mujeres con las que han pasado dificultades. ujú, O sea, da igual que sea una patología física, como puede ser el labio leporino, que sea un trastorno mental ujú. o que sea un comportamiento, algo que en nuestra existencia no nos deja satisfechos, ¿no? Nos mueve a buscar algo diferente. Ujú, Entonces, en el caso, por ejemplo, del labio leporino, que es la partición de la boca, la idea que nos da en descodificación biológica es que en el origen, antes de que comenzara en estas generaciones a aparecer, hubo alguien que atrapó el bocado y no estuvo bien, o que no pudo atrapar el bocado y se le escapó, porque la boca nos permite, digamos, si lo llevamos a la biología, al mundo animal, la boca nos permite capturar el bocado, morderlo. ujú, Y entonces hay un momento en el que no es posible esto. ujú, Pero también la boca participa en el habla, en la comunicación. ujú, Quizás ha habido algo que se ha dicho que no deberíamos haber dicho. ujú, Y lo ujú. pueden manifestar con ese síntoma. Ujú. Hay muchas preguntas con respecto a depresión y suicidios, en donde hay temporadas que se ponen las personas sumamente deprimidas y no saben por qué, ¿no? Dice, por ejemplo, tengo aquí un mensaje que lo voy a leer y regresando al corte lo contestamos. Dice, mi abuelo se suicidó tomando cianuro en los 50. Cada quien tiene versiones diferentes a lo que lo llevó a esto, pero actualmente yo padezco depresión que se va y regresa, y varias sobrinas y sobrinos padecen periodos depresivos. ¿Crees que sea algo transgeneracional? Pues se tendría que revisar, o sea, así como de creer, yo creo que doctor que no ve y toca se equivoca, pero ahorita que regresemos del corte nos contestamos, ¿sí, Ángeles? Muy bien. Vamos a una breve pausa, quédese con nosotros, regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66. Regresamos con Ángeles Walder en esto que estamos platicando el día de hoy de transgeneracional. Nos quedamos, Ángeles, en esta chica en donde su abuelo se suicidó y ella tiene periodos de depresión. Fíjate cómo salta una generación, ¿no? Sí, porque la generación que vive realmente el shock es la del padre de esta señora. Uh-huh. Y ella no llega a conocer a su abuelo, ¿no? Uh-huh.
Se supone que se ha muerto antes de que ella nazca. Entonces, por eso es transgeneracional. Si tú eres contemporáneo de la persona, ya no es una afectación transgeneracional, es directa. Es directa, sí. Entonces, en el caso de la formulación como estaba hecha esta pregunta, me da la sensación de que puede ser lo que llamamos un síndrome de aniversario, que cercano quizás a las fechas, habría que mirar mucho las fechas, y esto es lo que hacemos, por ejemplo, en la formación de transgeneracional, que ahí en Guadalajara estaremos en enero, o a veces que explico en las conferencias, y también estaremos en diciembre, el 2 de diciembre a las 6 de la tarde en Guadalajara dando una charla de transgeneracional. Es el llamado síndrome de aniversario, que es en un determinado momento del año, se repiten y la persona tiene unos síntomas, se siente más raro, más triste, está más deprimido, no sabe bien qué le pasa y no tiene un motivo externo para estar así. Pero es tu inconsciente que tiene motivos internos y que son el recuerdo de algo que fue un gran dolor. Entonces yo le invitaría a que mirara a ver si hay alguna relación entre la fecha del suicidio o alguna fecha de dolor en la familia y cuándo le ocurre esto a esta persona. Ok. Decíamos, Ángeles, en estos aspectos, tengo aquí algunas llamadas en donde dice que su abuela y su bisabuela vivieron con hombres maltratadores y que ella, bueno, pues por supuesto, cartita repetida, ¿no? Pero que ya se divorció del marido y que ya, o sea, ya ella siente que ya cerró este asunto y que ya no pasa, que parece ser como que ya lo concluyó. No es así de fácil, ¿o sí, Ángeles? A ver, cambiar la circunstancia externa no significa que modifiques tu interior. Exacto. O sea, lo externo puede ayudar, evidentemente, pero lo importante es ver qué ocurrió antes de la vida de la abuela para que ella hubiera tenido este tipo de parejas. Y a veces no se tiene acceso a esa información, Alicia, porque no tenemos acceso a determinadas informaciones, pero sí que en nuestro cuerpo queda guardada toda la información. Y eso es lo que vamos a buscar. ¿Qué es lo que está sintiendo y viviendo la persona de lo que ha ocurrido en otro momento? Y a partir de ahí, sanar esa memoria, que es como sanar en nuestro propio cuerpo lo que vivió nuestra abuela, en este caso, o incluso lo que viene de antes, para poder permitirnos una vida más creativa sin repeticiones que son inútiles muchas veces. Y esto, para la persona que nos está escribiendo con terminación 0614, en donde dice, bueno, que todos sus hermanos no salen del bache junto con él y bla, 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 y que él se ha separado de la familia. A veces pensamos que separarnos de la familia, no visitarlos, no hablarles, no, como que se pegara, ¿no? No se me vaya a pegar, como que yo me retiro. Nos acaba de decir Ángeles, arreglarlo afuera no significa arreglarlo adentro. Y contestando tu pregunta, ¿se puede curar la mediocridad? Nos pregunta él. Habrá que ver qué significa para él la mediocridad. Porque es un concepto que yo no sé qué me quiere preguntar con esto, ¿me entiendes? Y, se puede sanar o podemos vivir como cada uno quiere vivir realmente. Nos podemos preguntar cuál es mi propósito en la vida, qué es lo que quiero hacer aquí, qué puedo hacer saliendo de esa repetición y de esas maneras que son un poco más, no primitivas, pero imagínate que los hermanos, por ejemplo, salgan del medio de la familia y ya no se hablen con la familia, provoca un gran estrés. Porque la no pertenencia, el no estar, es absolutamente estresante para cualquier ser humano. Sí. Pero eso lo es cuando somos pequeños, no cuando somos adultos. A veces tomar distancia es sano. Y verse realmente cuando uno quiere ver al otro, ser impecable, coherente con uno mismo. No sé, ahora vienen las fiestas, ¿no? Mucha gente se obliga a reunirse y hablar con gente que no ven todo el año, aunque sean de su propia familia. ¿Por qué no sanas? ¿Qué es lo que te ocurre? Para no tener ganas
Y después, en todo caso, te haces la pregunta, ¿me apetece, no me apetece? Y según lo que decidas, vivir, ¿no? Sí. Vivir coherentemente. Ok. Les recuerdo yo, porque ya nos vamos a ir, Ángeles, que el 2 de diciembre estará Ángeles aquí dando una conferencia de transgeneracional. Y también en enero va a dar un taller, sí es abierto a todo el público. Ahorita, discúlpeme, no me traje toda la información, pero mañana, le prometo que mañana, y si no, se la voy a postear un poquito más tarde por Facebook. Ángeles, nos tenemos que ir, como siempre, un placer, y el próximo martes nos escuchamos de nuevo. Exactamente, un abrazo. Un abrazo para ti. Adiós. Adiós. Bueno, pues mil gracias por el favor de su atención, y los WhatsApp que quedaron pendientes los contesto mañana. Muchísimas gracias, hasta mañana.